creo. ¿Cómo te llamás vos? Brisa. Brisa, discúlpame, Brisa, perdón. Es la tercera vez que me vas a consultar lo mismo, decime. Bueno, la tercera es la vencida, ¿no? Más que nada tenía una duda entre los términos dolo y culpa, Esperemos. en cuál se implementaría cada uno, espero que no se corte. Más que nada porque si voy al uso normal, cuando digo dolo me suena, no sé, como una acción que no es culposa, sino que creo que es todo lo contrario, que el dolo es por la culpa y la culpa en realidad es por otra parte, ¿no? Por eso más que nada le consulto porque con el significado del término tal vez lleva a confusiones. Claro, mira, el dolo en realidad siempre tiene una cierta intención, hay una intención. Yo tengo la intención de generarle por decirte, un mal a alguien, ¿bien? Quiero, en cambio, para la base, ¿no? Para la distinción entre la base, el dolo y la culpa. La culpa se da por impericia, negligencia, imprudencia, son esos tres conceptos en torno a la culpa, que en realidad en la culpa genera una cierta responsabilidad, pero en el accionar culposo no hay una intención por parte del autor. En el doloso sí, yo te estoy llevando a que vos compres algo que está defectuoso, por ejemplo. Hay un dolo ahí, un dolo por acción, por ejemplo, como en el caso que yo les decía de la casa, por ejemplo. En realidad, bueno, ahora vamos a ver en la omisión dolosa, porque también en la casa de donde hay humedad, o por ejemplo el ejemplo que se da del derecho anglosajón de las ermitas, hay una acción dolosa y una omisión dolosa, porque también no hacer algo o no decir nada es una acción, ¿no es cierto? Si yo no te digo que en realidad acá está afectado por humedad, te estoy generando un perjuicio a futuro, lo sé, y lo estoy no diciendo, como que dice, omitiendo con intención. En cambio, en la culpa se dan cuestiones en donde uno no quiere generar un mal a alguien o generarle sí, un daño a alguien. Por ejemplo, en la culpa puede ser que yo, no sé, no tomé los recaudos suficientes para determinada cosa y generé un daño. Se ve mucho más en el ámbito del automovilismo, por ejemplo. Yo voy, lo que pasa es que, bueno, ya serían otros conceptos distintos, pero para que se entienda, yo no tomé los recaudos de, por ejemplo, en un edificio y obviamente tiene que tener responsabilidad la persona, de hacer la desinfección de lo que sería el tanque de agua y entonces se enfermó la gente del edificio. Yo en realidad no tengo la intención de enfermar a la gente del edificio, sino que actué negligentemente por el cargo que ostento y me olvidé de decirle al hombre que realiza la desinfección de que vaya y desinfecte el tanque y ponga los clotos necesarios para que la gente no se coma, digamos, los bichos, hablando mal pronto, ¿no? Entonces, yo generé por mi negligencia o por mi imprudencia esa cuestión. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos eso ahí? Sí, ahí entendí, es decir, por ejemplo, el dolo vendría a ser cuando nosotros vendemos un departamento, ¿no? El techo tiene termitas y efectivamente no le decimos a los compradores que el techo tiene termitas, cosa que le va a provocar un mal futuro, por ejemplo, y claramente lo están haciendo con intención. En cambio, la culpa sería si, por ejemplo, la persona compró Claro. un departamento hace poco, lo vende, el techo efectivamente tiene termitas, pero antes de vender la casa, por ejemplo, fue un pasamano de casa, no hizo la investigación suficiente, nos llamó a las personas respectivas para que examinen si la casa está en condiciones, tuvo negligencia por parte de su persona y al vender efectivamente esta casa, claramente, al igual que el dolo, el techo está podrido, pero no lo hizo con intención. Podría ser, ¿no? Claro, pongámosle, podría llegar a ser así, sí, podría llegar a ser así. Yo no me enroscaría tanto en el mismo ejemplo. Vayan a ejemplos sencillos. Dolo, algo con intención. Yo sé algo y no obstante que lo sé, lo hago igual o indujo en este caso, o sea, llevo a la persona a que incurra en ese error, en ese dolo. En cambio, en la culpa, yo es como el decir, lo hago sin querer. También se da, como le decía en el caso del automóvil. Yo voy manejando y, por ejemplo,
No, pero esperen, porque ahí hay capaz que hay un dolo eventual. No quiero confundirlos. En el accionar culposo hay una negligencia por parte del autor, más que, bueno, negligencia empieza en provincias, pero no, a lo que voy, no quiero que se enrosquen con el mismo ejemplo. Intenten buscar ejemplos sencillos. Lo de las termitas y el dolo, que es lo que yo les dije, o humedad o lo que quieran, está perfecto. Intenten para la culpa buscar otro tipo se los digo para el parcial, otro tipo de ejemplo. Porque si bien no estaría mal lo que está diciendo, Brisa, capaz que, no sé, podría llegarse a entender que no entendiste bien lo que es uno y lo que es el otro porque estás usando capaz el mismo ejemplo. ¿Me explico? Claro, por ejemplo, en el caso del dolo podríamos usar el ejemplo de las termitas, ¿no? Y tal vez en el caso de culpa, que es un caso donde la persona no lo hace con intención, podríamos usar otro ejemplo, como por ejemplo, no sé, en el caso de un, de un contrato de alquiler, la persona cuando alquiló el departamento no se dio cuenta que los vecinos pasados no habían pagado, por ejemplo, la luz o no estaba informado, y en ese caso tal vez sería un ejemplo diferente y la persona lo hizo con culpa, sino que no lo hizo con la intención, ¿no? Sí, podría llegar a ser también. Pasa que Eh, no sé si acá explicaría el artículo que dice que claramente hay que tener información. O sea, tal vez no encuentre un ejemplo adecuado, pero tengo entendido que la culpa tiene que ser que la persona, por ejemplo, haya hecho su mayor esfuerzo para tratar de comprender que todo estaba en orden y que no obstante, por más que haya hecho ese esfuerzo, no se pudo dar cuenta de que esto no estaba bien. Tal vez el ejemplo del alquiler y no pagar las deudas no es el más adecuado, pero no se me ocurre uno como para decir que la persona en realidad no sabía y que no lo hizo con mala fe. Claro, es que en realidad es más por un tipo de responsabilidad la culpa. Es un actuar negligente de la persona. Yo tengo la responsabilidad de hacer algo, no lo hago y ocasiono un mal a alguien, pero sin la intención directa de ocasionárselo a esa persona. Capaz que justo en esos ejemplos son como medio complicados, pero por ejemplo también podría ser, si no el caso, que yo tenga que eh, algo que sea exclusivamente de mi responsabilidad en cuanto capaz al accionar. Tengo que realizar una impermeabilización de medianera, porque si no le ocasiono un daño al vecino, y entonces yo no la hago porque me olvido de hacerla, porque en realidad ya la había pactado, ya la tenía que hacer en un momento, pero bueno, me olvidé de hacerla y le ocasioné un daño al vecino, pero no con la intención de el sañismo, digamos, de decir yo, como no me interesa, al vecino lo quiero molestar, y No como él sé, todos los días toca la guitarra a las 5 de la mañana, yo lo voy a perjudicar con la humedad. Corro un poco más desde ese punto de vista. La culpa es mejor que la vean desde el punto de vista de la responsabilidad de la persona y la omisión de acciones que tiene a su cargo y que no las realiza no con la intención de perjudicar, sino por un olvido, por una cuestión estrictamente azarosa, o sea, no con la intención, justamente es eso. El dolo siempre se identifica con la intención y la culpa se identifica nada más con una cuestión de no querer, de justamente la ausencia de la intención, de no querer generarle un daño directo a una persona, sino de una cuestión negligente de ella. Capaz que sería esos casos. Bueno, chicos, avanzamos un poco, Brisa, cualquier cosa después lo retomamos. Vamos a ir al caso de lo que... les estaba diciendo que entonces acá el dolo que capaz... para poder redondear esto del dolo, como otra definición, que ahora se me está pensando, podría ser también el tema de cualquier clase, digamos, de falsedad, en el caso del dolo desde el punto de vista civil, o engaño que una persona le emplea sobre la otra, porque emplea maniobras que son deshonestas para llevar a la otra persona a incurrir a un error o a un engaño, con el fin
obviamente de celebrar el acto jurídico, porque la única finalidad que va a tener el dolo es celebrar el acto jurídico. Más allá de que uno personalmente le quiera hacer o no un daño a alguien, porque tenga la idea de hacerlo, en el derecho civil, la finalidad estricta que tiene el dolo es celebrar un determinado negocio o acto jurídico. En cambio, en la omisión dolosa, que acá la segunda parte del artículo 271 dice que la omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia o ocultación. Reticencia es no, digamos, cuando una persona no dice algo directamente o, por ejemplo, insinúa algo con una intención maliciosa, digamos. Eso sería la reticencia. La omisión dolosa sería el caso que yo le estaba por decir de la persona que quiere vender, por ejemplo, una casa que tiene termitas, como estábamos hablando con Brisa. Entonces, el vendedor lo que hace es que hace determinados arreglos o los arreglos que son necesarios para que el comprador no se dé cuenta, no advierta que la casa tiene termitas, o sea, esa situación. Y por supuesto que omite darle esa información al interesado o al posible comprador. Obvio que acá el vendedor que está haciendo está actuando de una manera deshonesta. Entonces, en este ejemplo, que es justamente el derecho al anglosajón, como les había dicho, acá nosotros tenemos en realidad, digamos, como que podríamos analizar el dolo por acción y el dolo por omisión, porque el vendedor en este caso actúa con dolo por acción cuando tapa los agujeros que generan las termitas, ¿bien? Y actúa con dolo por omisión cuando no le dice al posible comprador de esa situación, o sea, de la existencia de esa termita, de la plaga de termitas. Ahí habría dolo por acción y por omisión, para que justamente quede claro. La finalidad del dolo, como les decía, tanto, obviamente tanto la acción dolosa como la omisión dolosa es conseguir la celebración del acto jurídico, o sea que la persona engañada otorgue ese negocio jurídico que en realidad sería aparentemente voluntario, pero como nosotros estamos viendo, no lo es porque acá una de las partes actúa con dolo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el acto en realidad se va a encontrar viciado en lo que sería en el elemento de la intención, del elemento de los actos voluntarios, ¿no? En el elemento interno de los actos voluntarios. Bueno, esto es hasta ese punto. Después vamos a ver la clasificación del dolo. El dolo se clasifica en dolo directo y dolo indirecto. El dolo directo, y después también en dolo esencial y dolo incidental. El dolo directo es el que puede causar, o es el que puede ser causado por una de las partes del negocio jurídico, ¿bien? Ya sea que la cause por sí mismo, una de las partes, o por intermedio de sus dependientes o sus representantes, ¿bien? Y el dolo indirecto es el que es causado por un tercero que es ajeno a la relación jurídica. Por ejemplo, una persona que sabe que un producto, digamos, es malo y lo recomienda insistentemente a su vecino para que lo compre igual. En realidad ahí él no es, en el caso del dolo indirecto, ¿no? En realidad él no es parte de la relación jurídica, parte de la compraventa de ese producto, sino que lo único que hace es, tiene la intención de perjudicar, comprar algo que él sabe que es malo, digamos, que es un producto malo o lo que sea, no sé, necesita teñirse el pelo, le recomienda una tintura que él sabe que en vez de teñirte el pelo te deja el pelo amarillo en vez de dejártelo del color que vos querés, y bueno, él le recomienda eso. En ese caso, él no es parte de la relación jurídica de la compra y venta del producto, sino que es un tercero ajeno a esa relación jurídica de compra-venta. El dolo esencial y el dolo incidental, digamos que la diferencia principal entre uno y otro es que el dolo esencial es la causa de la celebración del negocio jurídico, o sea, el motivo por el cual, o el motivo determinante por el cual la parte que fue engañada va a prestar su consentimiento. En cambio, en el dolo incidental, o el dolo incidental no es determinante del consentimiento o de la consumación, digamos, del acto jurídico, de la voluntad, digamos, de conseguir la voluntad de la víctima. Aparte, el dolo esencial reúne todas las condiciones necesarias para poder anular el acto jurídico. En cambio, el dolo incidental
digamos, no va a ser suficiente para invalidar el negocio jurídico, pero el dolo incidental va a generar el derecho a reclamar los daños y perjuicios ocasionados. A ver, vamos a ir viendo un poquito esto del dolo esencial y el dolo incidental, porque el dolo directo e indirecto no hay mucho más que decir que esa aclaración que se hizo. El dolo esencial si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Entonces, el dolo es esencial, nos dice el artículo, y va a causar la nulidad del acto si es grave, si es determinante de la voluntad, si causa un daño importante, y siempre que el dolo sea recíproco, dice, ¿no es cierto? O sea, siempre que no haya habido dolo por ambas partes, dice el artículo. Entonces, ¿el dolo es grave? Cuando se trata, digamos, de algún tipo de maniobra o artilugio que hace que la otra parte no pueda darse cuenta de esa situación, no pueda advertirlo, no pueda evitar ser engañada, pese a que esa parte haya tomado la diligencia normal o la normal diligencia al momento de celebrar el negocio jurídico, ¿bien? Entonces, la gravedad viene en base a la imposibilidad de poder advertir esa situación o ese engaño, esa maniobra engañosa que me lleva a mí a celebrar un acto jurídico que en definitiva a mí me perjudica. Bien, el dolo va a ser determinante de la voluntad cuando la persona, o sea, digamos, la víctima de este engaño, va a actuar o dirige sus acciones inducida por el dolo de la otra parte. Porque si no hubiese mediado ese tipo de engaño, ese dolo, la otra parte, que sería la víctima, nunca hubiese consumado ese negocio jurídico, nunca hubiese cerrado o concretado ese negocio jurídico. Entonces es determinante de la voluntad cuando la persona actúa y celebra ese acto jurídico en base a ese dolo, o a raíz o por causa del dolo empleado por la otra parte que me lleva a celebrar el acto. El otro requisito es, que veníamos diciendo, es que cause un daño importante. Bueno, y en este caso nos referimos a un daño de tipo patrimonial, o sea, el dolo tiene que causar un daño importante en el patrimonio de la víctima, del sujeto engañado. Porque si el dolo no causa un daño significativo desde el punto de vista económico, ¿no? Me refiero cuando hablo de patrimonial, no va a haber posibilidad de anular el acto jurídico, ¿bien? O sea, tiene que causar un daño importante, tiene que ser grave, la persona no tiene que poder advertir este engaño, esta maniobra engañosa. Tiene que ser determinante de la voluntad, porque si no hubiese existido ese dolo, yo nunca hubiese celebrado ese acto jurídico. Y tiene que causarme un daño en el patrimonio, ¿bien? O desde el punto de vista económico. Y el otro requisito para el dolo esencial es que no haya dolo recíproco, ¿no es cierto? Que el dolo no sea de ambas partes, o sea, se refiere al supuesto justamente en que ambas partes hayan incurrido o hayan actuado con dolo, porque si ambas partes actuaron con dolo, ninguna va a poder demandar la nulidad del acto. O por ejemplo, si una actuó con dolo y la otra parte lo advirtió esa situación y celebró igualmente el acto, tampoco va a poder demandar la nulidad del acto, porque aparte primero no se estaría dando la gravedad, porque la gravedad, recuerden que es no poder advertir justamente ese dolo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que no sea recíproco? Por ejemplo, yo te vendo una casa con termitas y vos me pagas con billetes falsos. Entonces, es venir a reclamar cuando vos también actuaste con dolo. ¿Bien? Bien. Bueno. Brisa, me quedé pensando con lo de, perdón, con lo de la culpa. Y voy a ver bien más ejemplos de culpa porque no quiero enrollarlos con otros ejemplos que capaz se me ocurren, pero tengo miedo de mezclarlos a ustedes, porque capaz que uno los tiene más claros y no quiero enroscarlos a ustedes que están aprendiendo. Así que yo voy a buscar unos casos de culpa y la próxima clase lo retomamos un toque esto y vemos bien la diferencia. Para pedir la nulidad deben configurarse las 4 características. Claro. Claro. Ahora vamos a ir viendo todo esto. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno,
Los efectos que va a producir el dolo esencial, digamos, o el dolo principal que le dicen, son que la víctima va a poder demandar la nulidad del acto viciado, o sea, la nulidad en este caso va a ser relativa, porque, bueno, como venimos diciendo, por lo tanto, el acto va a ser susceptible de confirmación o de subsanación, y la víctima también va a poder reclamar los daños y perjuicios que le causó el dolo, ¿no es cierto? La reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Son, en el caso del dolo, y también vamos a ver en el caso de la violencia, la acción de nulidad y la acción de daños y perjuicios son dos acciones independientes que pueden ser ejercidas de manera conjunta o por separado, ¿bien? O sea, que también se podría optar porque subsista el acto, por la subsistencia del acto, o sea, no se ejercería la acción de nulidad y yo solamente podría demandar los daños y perjuicios ocasionados. Son dos posibilidades que me da este efecto, este vicio, quiero decir, que son independientes las acciones, y por eso yo puedo ejercer una o la otra, o las dos juntas puedo ejercerla. El dolo, nunca puse esto, perdón. Ahí está. El dolo incidental, bueno. El dolo incidental está regulado en el artículo 273, como ven ahí, el dolo incidental dice que el dolo que no es determinante de la voluntad, en consecuencia no va a afectar la validez del acto jurídico. Nosotros ya habíamos dicho que el dolo incidental, al principio cuando les hice la distinción entre dolo esencial e incidental, les dije que es el que no es determinante de la voluntad de la víctima, por eso no va a dar lugar a la nulidad del acto, pero sí va a generar la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados, el dolo incidental, ¿bien? Tampoco este tipo de dolo exige que se cause un daño importante, por ejemplo, en el patrimonio de la víctima, pero sí exige que no exista dolo de ambas partes, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, para redondear, para que pueda proceder el dolo o proceda el dolo incidental, es que haya existido dolo, por supuesto, aunque este dolo no sea grave ni determinante de la voluntad del engañado, digamos, de la víctima, y que se haya provocado un daño, aunque no sea importante, ese daño no genere un daño agresivo al patrimonio de la persona y demás. Y la otra exigencia es que no exista dolo de ambas partes, o sea, que el dolo no sea recíproco. ¿Bien? Tiene que haber dolo, tiene que haber provocado un daño a la persona, aunque no sea significativo ese daño, y no tiene que existir dolo de ambas partes. En ese caso va a haber dolo incidental. Y acá, por eso, los efectos del dolo incidental, a diferencia del dolo principal, digamos, sería justamente que no causa la nulidad del acto, pero sí da derecho a responder por los daños y perjuicios causados, o sea, te genera una acción de responsabilidad. Les quería aclarar algo acá y me estoy olvidando de algo, me parece. Bueno, bueno, ya me va a venir a la cabeza. ¿Qué? ¿Podría hacerle una pregunta sobre el dolo incidental? Podría ser, por ejemplo, que en la parte del dolo indirecto, es decir, por Sí. parte de un tercero, es decir, mi vecino viene y me dice que compre tal aspiradora porque es la mejor aspiradora del mundo y me va a servir para todo, pero lo hace con mala fe en el sentido de que la aspiradora anda mal, por ejemplo, y que es muy mala. En ese caso, por ejemplo, podría obrar el dolo incidental en el sentido de que yo podría, por ejemplo, la aspiradora es de tan mala calidad que me explota, y yo podría optar por este dolo incidental diciendo, por ejemplo, que se me tiene que resarcir por los daños y perjuicios causados, y porque tampoco es un daño grande al patrimonio, es decir, una aspiradora no cuesta tanto, en cambio si fuera una propiedad, ya creo que entraría en la parte de dolo esencial, ¿no? Sí, podría llegar a ser eso. Está bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Acerca de lo que es Sí. el daño importante, porque es subjetivo, o sea, en el sentido que para una persona va a ser más, le va a afectar más perder una cosa que otra. O sea, como hay una pauta la cual determina Claro. si es daño
el daño importante si sucede tal cosa. Por eso digo. O sea, No, en realidad queda librado a la apreciación judicial. ok. El juez es el que va a determinarlo. En qué casos hay dolo incidental y capaz en qué casos hay dolo esencial. Bueno, obviamente si se dan algunos de los otros requisitos del dolo esencial. Pero la diferencia primordial entre uno y el otro son justamente en que uno tienen que dar todos los requisitos y en el otro no se tienen que dar todos los requisitos. El patrimonio sirve como un determinante para poder diferenciar los dos, ¿no? Porque mientras mayor grado de pérdida de patrimonio va a ser esencial y cuanto menos patrimonio sea, va a ser incidental, ¿no? Y lo que pasa es que es con lo que te dice tu compañero también. A veces es como muy subjetivo eso, si bien obviamente no está comparando una aspiradora de, no sé, no tengo ni idea cuánto es una aspiradora, pongámosle que estuviera una de mano 10.000 pesos, no sé, o 5.000, 7.000 pesos, y estás hablando de un daño de una casa, bueno, obviamente que hay un daño mayor que el otro. Pero bueno, hay otro tipo de cuestiones donde es un poco gris. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, la única diferencia entre el dolo incidental y el dolo esencial es el patrimonio, la pérdida de patrimonio que genere. No, Porque me parece que lo entendía y me está confundiendo, no sé. Claro, creo que me expresé mal yo, en el sentido de que se tienen que comprobar estas 4 características. Si no se dan las 4, ya pasaría a ser dolo esencial y no, perdón, dolo incidental y no dolo esencial. Si se dan, por ejemplo, que sea un delito grave, que sea determinante de la voluntad de la persona, que no haya dolo por ambas partes y que genere, por ejemplo, un daño significativo en el patrimonio, estaríamos hablando de dolo esencial, creo que es eso, porque se estarían dando las 4 características. Lo que pasa es que en el dolo incidental, justamente este dolo no es determinante de la voluntad de la persona. O escuché mal, porque se me entrecortó, perdón, estoy intentando escuchar porque se me está entrecortando, pero No, en el dolo igual no estaba hablando del incidental, estaba hablando del esencial. Que en el esencial se tienen que dar estas 4 características y en el caso, por ejemplo, que no sea determinante de la voluntad de la persona, ya estaríamos hablando de lo que vendría a ser dolo incidental. Como que eso sirve para diferenciarlos un poco. Sí, sería más que nada de ese punto de vista, o sea, para poder diferenciarlos de raíz más que nada sería eso, si el dolo ocasionado fue determinante para vos para celebrar el acto o si en realidad no hubiese existido o no ese dolo, vos hubiese celebrado ese acto jurídico, ¿no es cierto? Porque el otro es determinante de la voluntad. Porque tomar el patrimonio es como medio, obviamente, salvo en casos relativos, o sea, muy concretos, como vos me decís, de una aspiradora o de una propiedad, pero en otros determinados casos a veces no se puede dar tanto. Uno no suele ir a juicio por una aspiradora, ¿no? Obvio. Así que bueno, el principal... Pero ¿en qué caso, por ejemplo, no se daría la voluntad de una persona? Porque siempre que existe dolo, claramente se estaría obrando para producirle un mal a esa persona. Entonces no se me ocurre un caso en el que la persona no, o sea, no sea un determinante de la voluntad de esa persona. En el sentido de que cuando se produce el dolo, tiene una intención de generar un mal a alguien. Mira, por ejemplo, perdón, se escucha entrecortado. Pensé que no habías terminado, por eso. Mira, un dolo incidental, por ejemplo, está el caso de una... Puede pasar que una constructora, vieron que las constructoras realizan edificios y los venden antes de que estén terminados, ¿bien? Y hay casos donde... perdón, les voy a pedir un segundito porque están
aplaudiendo acá afuera. Ahí está, perdón. Por ejemplo, en el caso de la constructora, y vieron que a veces las constructoras le dan como la comercialización exclusiva, suelen tener muchas veces a determinadas empresas no empresas, inmobiliarias. Bueno, en ese caso puede pasar que la inmobiliaria sea la que te convenza para comprar el departamento y que esto y que aquello, pero vos el contrato lo celebrás con la constructora cuando realizás la compra del departamento. ¿Bien? Ahí hay un dolo incidental en realidad. Bueno, chicos, esperen, ahora después volvemos porque quedan 8 minutos de esto y en realidad por lo menos quiero terminar con dolo y ya vamos que ya terminamos y les comento brevemente violencia. Ahora terminamos porque ahora terminamos. Bien, entonces, la prueba del dolo, obviamente que la carga de la prueba va a ser de la persona que invoca el dolo, la existencia de ese dolo. Y para poder probar ese dolo se puede valer de cualquier medio de prueba. En el caso de la violencia, este vicio que dice, el artículo 276 dice, la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Entonces, el vicio de violencia comprende la fuerza irresistible y lo que serían las amenazas. Y también están incluidos dentro de este vicio lo que sería la violencia física, que la violencia física comprende, digamos, la fuerza irresistible que se ejerce sobre una persona al momento de otorgar el acto jurídico o de la persona que otorga ese acto jurídico. Por ejemplo, vieron cuando se obliga a una persona a firmar. Entonces, se la obliga a firmar agarrándole la mano y llevándosela al papel para que firme, por ejemplo. Ahí se ejerce una violencia física, una fuerza irresistible. Y también quedan incluidas lo que sería la coerción o la intimidación como violencia. Los requisitos que tienen que reunir las amenazas para configurar una violencia son los que están establecidos en el artículo 276, que es lo que dice que las amenazas que generen el temor de sufrir un mal grave e inminente que no pueda contrarrestar o evitar y que recaiga sobre las personas o de los bienes, va a generar la nulidad del acto. Bueno, en realidad mi idea era analizar estos requisitos por separado. Yo lo que les propongo, los efectos lo que les propongo es que lo lean, porque no es para nada complejo, pero si quieren, léanlos, y para la clase que viene, los primeros 10 minutitos le dedicamos, si le parece, a terminar esto de violencia y a ver unos ejemplos, si quieren, de dolo y demás. Voy a ver si puedo preparar algo como un ejercicio y lo vemos, así se sacan mejor las dudas. Bien, así yo les puedo preparar bien para que lo entiendan bien y pienso bien los ejemplos para ustedes, para que no les sea complicado. ¿Les parece que hagamos así? Sí, profesora, me parece perfecto. Sí, profe, está buena la idea. Así ustedes me preguntan ahí y vemos ahí entre todos alguna cuestión que se les ocurra y demás. Terminamos con esto y bueno, y vemos lo que sería esos ejemplos de dolo, si les parece, porque el error es bastante sencillo, pero bueno, capaz que el dolo les complica un poco más. Bien, ustedes por favor lean violencia, que es cortito. Dale, profe. Antes de que cierre la clase, ¿puedo hacer una pregunta sobre el ejemplo que dio? Para ver si lo entendí. En el caso de la constructora, ¿Sí? en el dolo incidental. Sí. Más que nada se refiere a que, por Sí. ejemplo, cuando se celebra Sí. un contrato con lo que vendría a ser una inmobiliaria, ¿no? La persona va y realiza la compra de un determinado edificio en construcción a la inmobiliaria, pero, por ejemplo, si hay un problema de cimientos,
y la constructora no la avisa a la inmobiliaria va a cometer un dolo incidental porque no tuvo ninguna manera de darse cuenta de que los cimientos de la construcción inicial estaban mal. Mi ejemplo, Brisa, mi ejemplo apuntaba a algo más sencillo. Pongámosle que la constructora no cumple y no le entrega al departamento en tiempo y forma, en todo lo que se comprometió. Yo agarro y te digo, no, mirá, acá se va a construir un maral, en 2 años lo tenés, vos que necesitas mirá que yo en 2 años me tengo que mudar, dice el cliente, porque se me acaba el contrato de alquiler y no tengo otra cosa y yo voy a poner todos mis ahorros acá, vos despreocupate que acá, pero en realidad cuando la persona va a celebrar el contrato jurídico, va a la constructora y vos celebrás el contrato con ellos, digamos, que te terminan de decir, bueno, mirá, esto va a ser así, esto va a ser así, tenés estos amenities, tenés esto, aquello, esto, lo otro. Bueno, perfecto, yo celebro negocio jurídico con ellos. Bien, y pongámosle que no se lo terminan entregando al departamento. Y en realidad vos vas a ir también como loco a la inmobiliaria que decís, pero escúchame una cosa, yo te dije esto y lo otro. Y, bueno, no, pero eso es una cuestión, va a decir, de la inmobiliaria, que es de la constructora, yo no tengo nada que ver. ¿Se entiende un poquito ahí? Sí, por profe. eso, si no vamos, para la próxima clase yo les voy a hacer un ejemplo un poco más sencillo, pero lo tengo que pensar bien para dárselos a ustedes en esos puntos, así lo podemos ver bien, si les parece. Igualmente me parece que la doctora en la clase que viene iba a retomar estas cuestiones. Porque yo el fin de semana hablé con ella, justamente por el tema también esto de que a veces es medio complicado encuadrárselos con ejemplos para que sean sencillos para ustedes y lo entiendan bien, y ella me dijo que también lo iba a retomar al tema. Yo igualmente voy a hablar con ella, así que cualquier cosa también lo pueden consultar con ella, pero lo dejamos, si le parece, para la próxima clase y lo terminamos de ver bien ahí. Bueno, igual se entendió, profe. Bueno, me alegro que se haya entendido. Quedamos 9, pero me alegro. Yo prometo ponerle más onda para las clases, juro, chicos. Yo lo voy a intentar. Yo voy a intentar que no se vaya nadie. Perdón por No es tu culpa. me excede realmente. Profesora, no piense que es su culpa.